intentado hablar del tema de las redes. Hablamos de redes sociales en muchos sentidos. Se puede hablar de redes sociales en el sentido, por ejemplo, de ser participante de un club, de un partido político. Hay muchas formas de redes sociales. Hay muchas maneras de pertenecer a redes sociales de las cuales no somos conscientes totalmente. Cuando uno pertenece a un partido político, no se da cuenta de la importancia del partido político, porque uno ve el partido desde uno, pero el partido, si abarca todo el país, es una organización grande. O si uno pertenece a alguna organización, digamos, un club de fútbol. Digamos que aparte del club de fútbol de acá de tu país, quiere ser de otro país, digamos. Quiere ser hincha de River de la Argentina, o quiere ser del Milán, o del Napoli, o de cualquier equipo grande de Europa. Y hay mucha gente metida ahí. Y uno lo único que sabe es que uno pertenece a ese club o simpatiza con ese club, pero no tiene una idea muy concreta de cuánta gente hay metida en esto y de cuán importante es estar o no en ese grupo. Es un grupo enorme. Pero ahora tenemos redes de Internet, ahora tenemos la posibilidad de más o menos darnos cuenta de las personas que están formando parte de esto. Y con algunas de ellas podemos comunicarnos, podemos hablar, puedo encontrar en un chat personas que pertenecen a tal club o que pertenecen a tal partido o que les gusta tal cuestión, y me vinculo con muchas personas que no necesariamente están en mi país o en mi zona. Me vinculo y pudiendo verlas además a personas que están en otros países y que nos une la simpatía por un club o por un artista de cine o por un cierto tipo de literatura o por lo que sea. Entonces, ahí, digamos, ya hay grupos. Entiendo que hay muchas clases de grupos, también hay grupos juveniles que participan de diferentes actividades de música o de cierto tipo de revistas o de cierto tipo de actividades. Hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que se vincula por Internet con actividades que tienen que ver con el cuidado de las áreas verdes, el cuidado de los animales, cuestiones que tienen que ver con una política en la cual ingresa mucha gente joven, esta política de cuidado del medio ambiente, y se vinculan, ¿no? Se vinculan de manera seria. Ustedes habrán visto que en Estados Unidos, en Europa, en otros países, esta vinculación por Internet es una vinculación seria para gente que hace campañas bastante grandes para apoyar tal o cual idea. Alguna vez yo he participado en las campañas de un grupo solidario, que después me dijeron que ese grupo solidario se hizo demasiado grande y después utilizaban los votos que uno ponía en alguna cosa para otra cosa, digamos. Así que empecé a tener cuidado con pertenecer a grupos demasiado grandes, en los cuales uno no sabe muy bien qué es lo que hacen los administradores. Pero bueno, aún con sus peligros y con sus cuestiones, pero a través del Internet nosotros podemos participar realmente de grupos grandes y más o menos tener una cierta conciencia de cuál es el grado de nuestra participación y de a qué más o menos se está llegando con ese grupo. Lo primero que uno piensa es que el grupo puede tener importancia para uno mismo. Por eso sería bueno no meterse directamente en grupos políticos o que tengan algo que ver con la política, porque en estos grupos uno por simpatía, digamos, porque uno considera que sus principios son buenos, uno puede adaptarse o puede integrar algún grupo enorme, digamos, a nivel político, pero no se sabe muy bien los dirigentes políticos hacia dónde van. Los dirigentes políticos usan la masa política que los sigue, pero usan toda esa masa para fines que ellos mismos conocen. Y es difícil que
la gente, a veces la enorme cantidad de gente que está metida, digamos, en un grupo político, sepa muy bien qué es lo que está pasando, lo que va a pasar con ese grupo político, especialmente si son grupos grandes, digamos, que llegan al gobierno. Entonces ahí hay un problema de seguridad. La gente no puede tener seguridad de qué va a hacer esa política. Aunque le digan, aunque él crea saber, pero no sabe. Este es el peligro de los grupos grandes. Sin embargo, repito, el Internet nos ha dado nuevas posibilidades de acceder a grupos grandes y, si es posible, dialogar con personas que están fuera de nuestro país y son personas que a lo mejor saben mucho más acerca de ese grupo, acerca de los fines del grupo. Si se trata de un partido político, hay gente que ya se aventura con opiniones a nivel internacional. Y esto es interesante porque nos hace ver cómo piensan personas de otro lugar, cómo piensan personas no solamente de otro lugar, personas que a lo mejor no piensan como nosotros acerca de la misma idea, acerca de los mismos personajes, pero lo podemos dialogar, no es una cuestión de leer solamente una noticia o leer un artículo, podemos dialogar con las personas. Ahora, lo que yo he visto también es que en estos diálogos aparecen personas que no saben nada, no entienden nada, escriben mal. El diálogo a través del Internet ha mostrado también las carencias culturales o las insuficiencias de muchas personas que se meten en los grupos y no tienen ni siquiera buena ortografía, no escriben bien, no piensan bien lo que ponen ahí, ponen cualquier cosa, insultan con mucha frecuencia. Así que digamos que la aparición del Internet y la aparición de grupos posibles, a mí por lo menos me ha enseñado que la mayor parte de la gente es bastante inculta en lo que se refiere a una cultura que tenga que ver con cierto grado de empatía o de respeto por las opiniones ajenas, o de cierta cultura como para expresar las propias ideas. Me doy cuenta que hay mucha gente a la cual le falta mucha cultura como para poder interpretar y participar de una opinión dada sobre política o sobre arte o sobre lo que sea. Entonces, un poco me ha causado decepción a veces el ver cómo el Internet nos ha mostrado muchos que hay demasiada ignorancia o mala fe en la mayoría de las personas que intervienen en este tipo de cosas. Así que un poco el Internet para mí ha significado, sin necesidad de ver estudios sociológicos ni de psicología social, me ha servido para ver cómo es la gente que me rodea y qué opiniones funcionan más o menos en tal o cual país, en tal o cual lugar. Como algunas veces les he comentado, tengo parientes en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en varios países de Latinoamérica. Por varios motivos, tengo amigos y parientes en muchos lugares. Bien, pero ellos también me cuentan lo que experimentan en otros lugares, o cómo se ve a Bolivia desde otras partes, o cómo se ve a Argentina desde otras partes. Así que, bueno, tengo más o menos ya una sensación, digamos, no una experiencia absoluta, pero una sensación acerca de cómo funciona este mundo. Y el Internet nos ha dado eso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Aunque haya un poco de decepción. Porque por lo general cuando uno leía, yo digo, todavía sigo leyendo cuando puedo, pero antes yo era muy lector de revistas, porque había revistas muy buenas. Pero un lector de revistas no puede alcanzar a entender cómo es la población, porque depende de las noticias, de los artículos que se envían a la revista. Y si alguna revista ponía algunas opiniones de lectores, eran opiniones muy seleccionadas. Es decir, los que manejaban la revista elegían las opiniones más o menos coherentes o elegantes y ponían esas opiniones.
Pero hoy en día con el Internet aparecen todas las opiniones, incoherentes o no elegantes, y aparece la gente tal cual es, haciendo uso de un medio que debería habernos servido para otra cosa. No podemos perder la esperanza de que la humanidad mejore, por supuesto, pero el Internet nos ha dado la posibilidad de ver cómo es la gente que nos rodea. Y ahí habría que hacer distinciones, ¿no es cierto? Distinciones y aclaraciones. Por ejemplo, no es que algunos de nosotros nos creamos demasiado inteligentes o pertenecientes a una cultura selecta ni nada. Yo soy un tipo de clase media y tengo alguna cultura de haber leído cosas. No he viajado mucho, pero tengo mucha, mucha cultura leída, vista, escuchada. Tengo mucha comunicación con personas de otros lugares. Entonces estoy más o menos al tanto de lo que pasa en el mundo, de las cosas que se han hecho. Tengo cierta conciencia de la historia, del arte, de la literatura, de la filosofía. Eh, claro que hay personas que se la pasan viajando, conociendo, charlando directamente con capos de la filosofía, de la literatura o del arte. Esas personas están mucho más enteradas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, el Internet nos ha ayudado a conectarnos mejor, saber mejor, entender mejor muchas cosas. Y el problema para mí es el siguiente: ¿cómo conectamos ahora en psicología social todos los temas a esto último? Por ejemplo, hemos hablado de la vida cotidiana, pero hablemos ahora de la vida cotidiana con el Internet, la vida cotidiana con las comunicaciones sociales que hay ahora, las redes sociales. Estamos vinculados a redes, somos parte de una red y de varias redes. Entonces, ¿cambió nuestra vida? ¿Y cómo cambió? ¿Cuál es nuestra vida cotidiana actualmente? Vean ustedes, hasta hace unos años atrás, antes de la pandemia, la vida cotidiana de profesores y alumnos de la universidad, de la mayoría de nosotros, era ir a la universidad, dar clases presenciales, charlar con los alumnos, dialogar con los colegas, tomar exámenes orales, presenciales, tener un contacto más cercano con alumnos y con colegas, participar de reuniones. Pero después de la pandemia todo tuvo que ser virtual y sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo pasar de clases presenciales a clases virtuales. Actualmente se piensa que ya la pandemia está pasando y creo que ya el próximo semestre volvemos a las clases presenciales. Me imagino que esto no va a ser fácil en un primer momento, pero volver a las clases presenciales también es necesario. Hay un neurocientífico famoso en Argentina que él ha dado muchas charlas sobre los problemas que acarrea el uso del celular y de las computadoras. Y él decía, no se acostumbren mucho a estar con el celular, porque el celular te transmite el rostro de las personas o la imagen de la persona en 2 dimensiones, no en 3. Y el cerebro necesita ver todo en 3 dimensiones, porque si no el cerebro se atrofia y la pasa mal después. ¿Sí? Yo he tenido un par de experiencias por haber estado metido en mi caso durante mucho tiempo y después salir. Y he tenido algún par de experiencias de chocar o de caer de algún lugar porque de pronto me acostumbré mucho a lo bidimensional, a las 2 dimensiones. Me acostumbré a leer libros, a ver mi celular, a ver la televisión, a ver la computadora,
Es decir, todo lo que veía, toda mi experiencia era en 2 dimensiones. Después de mucho tiempo, al salir a la calle, tuve que acostumbrarme otra vez a las 3 dimensiones. Esto parecería exagerado, pero no es. No es. Sucede esto, acostumbrarse después a las 3 dimensiones. Y uno puede cometer errores de interpretación o de no poder medir distancias, este tipo de cosas. Entonces, cuidado, es necesario volver a las clases presenciales porque es necesario volver a la vida real, a la vida cotidiana. Hace tiempo que yo cada tanto salgo un poco a almorzar, a charlar, a dialogar con algunas personas amigas, con los cuidados necesarios, pero sí, ya me acostumbré a salir otra vez. No me acostumbraría a dar clases otra vez presenciales, aunque me gustan mucho más las clases presenciales si las comparamos con las clases virtuales. Pero ya he pedido yo mi jubilación, no me han dado la jubilación, no nos dan la jubilación. El gobierno no tiene dinero como para pagar el finiquito, que es la parte más importante de la jubilación. Así que nos ha dicho el rector a todos los que hemos pedido la jubilación, por favor sigan trabajando. Está bien, seguimos trabajando. Ahora, si hay clases presenciales, no sé si voy a volver tan fácilmente a las clases presenciales. Ya el tiempo va pasando. En mayo voy a cumplir 76 años y es una edad en la cual me gustaría ya dedicarme más a leer y escribir o escuchar música o viajar que estar dando clases. No porque no me guste dar clases, siempre me ha gustado dar clases. Hace años que doy clases. Antes de estar en la universidad, he dado clases en colegios, he dado conferencias, charlas. O sea que es una actividad que me gusta y la he hecho durante muchísimos años. A ver, yo llegué aquí en el año 70 y desde que llegué he empezado a dar conferencias, he dado clases en colegios, etcétera, etcétera. Entonces, ya hace como 50 años que estoy acostumbrado a hablar, a dar clases, a dar conferencias, a hacer trabajos publicitarios, todo esto. Pero más allá de la costumbre, existe también una posibilidad de reflexión. ¿Qué estoy haciendo y hasta cuándo voy a hacer esto? Por lo tanto, la vida cotidiana que se ha presentado de una manera determinada durante años, ahora cambia. Y la pregunta es, ¿quiero cambiar? Quiero cambiar. Yo soy muy entusiasta de todos los cambios y de todos los nuevos medios de comunicación. Ahora la pregunta es, ¿yo quiero cambiar? Una cosa es decir, qué lindos son los robots. La pregunta es, ¿yo me llevaría bien con un robot? No lo sé. Ni siquiera sé si me llevo bien con el Internet, con las computadoras. Me gusta sí el Internet en el sentido de buscar noticias, buscar información. Eso sí me gusta, buscar informaciones interesantes. O charlar con gente que está lejos, amigos que tengo lejos en otros países, y poder verlos, poder dialogar. Pero digamos, hay 5 o 6 cosas que me gustan, no más, no más, no más. Aunque en realidad el celular que uno tiene a mano tiene muchísimas aplicaciones, muchas posibilidades. Pero trato de no entretenerme mucho con el celular porque es algo que te atrapa, ¿no? Y finalmente te atrapa inútilmente porque hay muchas cosas del celular que no me gustan, que me parecen aburridas. Me gusta más lo que tiene proyección física, ¿no es cierto? Me gusta más un libro en físico que un libro en la computadora o en el celular. Me gusta mucho más leer en físico. Y bueno, soy parte de una
generación que no conoció todo esto y ya de mayores estamos conociendo esto y estamos tratando de adaptarnos. Si bien desde un punto de vista teórico yo acepto todo esto, me parece muy, muy importante, muy interesante. Pero mi vida cotidiana de pronto ha tenido que cambiar. Para todos ha cambiado la vida cotidiana. Por motivo de la pandemia. Pero de todas maneras, aunque no fuera por la pandemia, ya por los años que pasan, mi vida cotidiana también cambia y de todas maneras me llegarían, de una manera o de otra, los alcances del Internet, los alcances de las computadoras, los alcances del tipo de posibilidades que hay hoy en día. Por ejemplo, las películas que veo ahora no me parecen malas desde un punto de vista técnico, me parecen muy buenas. Pero fíjense que ahora las películas las pueden enviar a los cines en una especie de disco o algún aparato muy pequeño, digamos, que reproduce la película entera, ¿no es cierto? Quién sabe, las películas llegan al cine en un pendrive, ya. Mientras que yo estaba acostumbrado, porque lo he visto, a las máquinas que manejan las películas de celuloide, las películas de rollos grandes. He visto eso, he tenido yo algunas máquinas de cine. Entonces pertenezco yo a otro mundo, a otra época. Y si bien me gusta todo lo que aparece, no me siento fácilmente adaptado a esto. Entonces mi vida cotidiana cambió. Mi vida cotidiana se ha alterado porque tengo que adaptarme cada vez más rápido a cambios que yo no los había pensado de esa manera. Hemos visto con ustedes en Feno 2, los que han sido mis alumnos en Feno 2, hemos visto cómo estos nuevos cambios están afectando a mucha gente y Alvin Toffler tenía razón. Estos cambios van a ser cada vez más acelerados y mucha gente va a quedar al costado de los cambios. Hay mucha gente que ni siquiera va a querer saber nada con estos cambios. Yo lo sé porque conozco mucha gente que es más o menos de mi edad o mayor incluso y que no acepta muy bien estos cambios. La cuestión es que lo aceptes o no lo aceptes, los cambios ya están. Y no son cambios que están allá lejos, están acá en la vida cotidiana. Alguna vez creo que les he contado de un colega cuyo nombre no diré, que cuando yo le dije, mirá, ya se nos viene encima la era de las computadoras, todo esto, mi amigo me decía, no, eso nunca va a llegar a Bolivia. Y yo le dije a mi amigo, a ver, ¿vos te crees que Bolivia está fuera del mundo, está fuera en otro costado del universo? ¿Qué te crees? Va a llegar, pelotudo, va a llegar. Este hombre era sonso, no creía que iba a llegar todo eso a Bolivia. Por supuesto, estamos inmersos todos en todo el mundo con esto. Y además por motivos comerciales. Si tú fabricas celulares, has llegado a la fabricación del celular con todas las posibilidades hermosas que tiene, quieres venderlo y quieres vender a la mayor cantidad de gente posible. Y vas a ser ayudado por otras personas que están pensando en que pueden hacer propaganda por el celular. Hay políticos que están pensando en llegar a más gente por el celular. Hay comunidades religiosas que pueden llegar a más gente con el celular. Entonces mucha gente colabora para que los celulares funcionen. Colabora para que este medio de comunicación funcione cada vez más. Entonces, que hayan celulares cada vez más baratos, cada vez más eficientes, que tengan más posibilidades. Así que esto funciona y va a funcionar durante mucho tiempo. No hay duda de eso. Hay mucha gente a la que le conviene la aparición del celular. Entonces, como hay gente a la cual le conviene, esta gente va a dar plata para el celular, para que funcionen los celulares. Entonces, es una industria que va a seguir avanzando. Pero si esa industria avanza, poco a poco o cada vez más aceleradamente, está cambiando la vida cotidiana de todo el mundo. No está cambiando la vida cotidiana de Mario Barraza, está cambiando la vida cotidiana de todo el mundo. Entonces los jóvenes tienen
mayores posibilidades de adaptarse a esto. Porque una persona joven no tiene un problema previo, que es la memoria de cosas pasadas. La gente como yo tiene memoria de la forma en que aprendió a leer, la forma en que aprendió a ver cine, la forma en que aprendió a escuchar música, etcétera, etcétera, etcétera. La forma en que aprendió a dar clases. Entonces, de pronto, ir cambiando todo esto, ir renunciando a algunas formas para adoptar otras, no es una tarea fácil para las personas de mi generación. Sí lo es para las personas de generaciones jóvenes. Les repito el porqué. Es un problema cerebral. En mi cerebro ya existen redes neuronales que ya están acostumbradas, digamos, son redes que ya se han fijado para determinadas actividades. Y es difícil abandonar esas redes y crear redes nuevas, o borrar una experiencia para poner experiencias nuevas. Es bastante difícil esto por muchos motivos. Los neurólogos lo saben y lo explican. Entonces, es obvio que a las generaciones que ya tienen un aprendizaje, como mi generación, les cuesta un poco más que a otros aprender, porque tienen que reaprender, es decir, ya aprendieron lo suyo estas generaciones, y ahora tienen que aprender de nuevo para hacer las mismas cosas. Yo tengo una experiencia como docente, y ahora con el Internet tengo que aprender nuevas habilidades para poder hacer lo mismo que antes hacía, ser docente, ¿no es cierto? Para un escritor, había un escritor de ciencia ficción, ya voy a recordar el nombre, creo que era, no sé si era Ray Bradbury o alguno de estos escritores, que a pesar de las computadoras siguió siempre escribiendo a máquina, la máquina común de escribir. No le gustaba la computadora, no se sentía cómodo. Trabajaba con su máquina de escribir tradicional, no le importaba. Incluso hay algunos que les ha gustado seguir escribiendo a mano, ni siquiera con máquina de escribir. Se les ha mostrado a estas personas lo conveniente de tener una computadora y que ahí puedes borrar, puedes cambiar, puedes mejorar el texto, puedes hasta elegir el tipo de letra, puedes hacer muchísimas cosas. Pero no, prefieren su máquina de escribir o escribir a mano porque ya su cerebro trabaja así y su cerebro ya tiene contacto con la mano y la mano está acostumbrada a escribir a máquina o escribir en manuscrito. Y esa función que ya está fijada, esa estructura neurológica que ya está fijada, difícilmente se puede cambiar. No es que no se pueda, se puede, pero hay un costo para eso, ¿no es cierto? Hay un costo para eso que significa reemplazar una serie de vías neuronales por otras. Y eso exige un ejercicio, un reaprendizaje. Y a muchos de nosotros no nos da mucho la gana de hacer todo ese reaprendizaje. Así que yo prefiero, en la medida de lo posible, leer libros en papel, los libros clásicos. No me gusta leer libros por internet. Eventualmente he leído algunos capítulos de algún libro que no se consigue y bueno, lo leemos en internet. Pero no me gusta, la verdad, no me siento cómodo leyendo en internet. Me siento más cómodo leyendo un libro, teniéndolo en la mano. Es más, alguna vez algunos neurólogos han hecho algunos estudios sobre esto y han puesto en claro, por lo menos, ¿no?, la experiencia que hay hasta ahora, que las personas que saben leer libros en papel, el libro clásico, tienen mejor memoria de lo que leen, porque hay una memoria visual, no solamente de lo que se lee, sino de más o menos en qué páginas está lo que ha leído. Si tú lees en internet, el número de páginas no tiene ningún sentido porque no hay páginas, porque no hay páginas que pasar. ¿Mm? Eventualmente se puede lograr esto también.
conozco un sitio en internet con una biblioteca que hay en el Congreso de Buenos Aires, creo, una biblioteca muy interesante sobre cuestiones históricas, y tú cuando pasas la hoja, aparece como si fuera una hoja real, que pasa, ¿sí? Pasa la hoja real, y es como si tuvieras un libro en la mano. El asunto me parece interesante, no todo es así, pero esa cuestión me parece muy interesante. Pero el tener el libro en la mano y saber más o menos si en la cuarta parte o en la mitad o en las 3/4 partes del libro es donde sucede algo, recuerdas inmediatamente aquello. Recuerdas toda la novela porque recuerdas incluso en qué parte del libro está tal o cual capítulo o tal o cual incidente. Lo recuerdas físicamente. No lo puedes recordar en internet porque es todo igual. Lo que aparece en la computadora es un mismo texto que lo lees de manera vertical y chao. No hay como decir en qué parte leíste tal cuestión. Entonces hay todavía ventajas y desventajas en esto. Pero nuestra vida cotidiana cambió. Se acabó. Si algunos pensaban, fíjense, cuando apareció el teléfono, habían señores, los jefes de familia, que no querían poner teléfono en su casa porque lo consideraban una intrusión en la intimidad de su hogar. No querían que el teléfono suene a cada rato y que interrumpa la tranquilidad del hogar. No querían teléfonos. Imagínense de aquello hasta hoy, donde a lo mejor hasta en el almuerzo hay gente con su celular en la mano, han cambiado mucho la figura. Y vamos aceptando la tecnología, pero justamente esa tecnología que vamos aceptando altera nuestra vida cotidiana. Así que uno de los temas que hemos visto, vida cotidiana, tenemos que revisarlo ahora a partir de la informática, a partir del Internet. Veamos el otro tema, un tema de conflictos. ¿Cómo se superan los conflictos hoy en día? ¿Qué clase de conflictos hay? Nadie se imaginaba que podían haber conflictos a partir de la tecnología. Y los hay, ya han habido muchas clases de conflictos. Un chico se conecta con una chica y él le pide a la chica que se desnude porque quiere verla, la chica lo hace y él reparte esas imágenes por todo lado. Y la chica se siente de pronto desnudada ante el mundo y se suicida. Es una cosa que nunca podía pasar antes, a menos que una persona sacara fotos a su novia y repartiera las fotos. Pero aún repartiendo las fotos no iba a lograr el impacto que es mandarlo por internet. Entonces, tenemos también problemas con el internet. Hay conflictos. En el internet se pueden crear conflictos, se pueden crear discusiones, se pueden crear noticias falsas, las fake news, noticias falsas por internet. Y cuesta mucho después a las personas que han sido difamadas por internet, les cuesta mucho después dar explicaciones para que la gente entienda que ella fue difamada por internet, que eso que se ha dicho no es cierto. La persona tiene que utilizar el internet, aunque no le guste, para explicar que por internet se ha mellado su dignidad, se han dicho cosas de esa persona que no eran ciertas. ¿Mm? Pero utilizando el mismo internet. Ya no puede no utilizarlo, tiene que utilizarlo. No le queda otra. ¿Mm? Antes se podía utilizar el periódico, se puede utilizar una revista, pero ahora tienes que utilizar el internet. Si una persona ha sido difamada o insultada por internet, se ha dicho algo de ella que no es cierto, la persona tiene que utilizar el mismo internet, tiene que utilizar las mismas armas mediáticas para poder defender su nombre, su honradez, aquello que ha sido mellado.
Y a partir de ahí pueden aparecer guerras por Internet en las cuales es mejor no meterse, ¿no es cierto? Ni siquiera opinar, no vale la pena. Pero bueno, los conflictos hoy en día los podemos ver por Internet. Para la guerra de Ucrania, por ejemplo, podemos tener visiones más directas por Internet que por radio o por televisión. La identidad se puede cambiar con el Internet. El Internet está considerando la identidad de las personas. Sí, hay una intrusión del Internet en la identidad. Yo me imagino lo siguiente, imaginemos esto, una comunidad campesina aislada totalmente. De pronto esa comunidad llega al Internet. Hay electricidad y le llega el Internet a través de celulares, a través de computadoras. Y la gente de esa comunidad aislada del mundo empieza a ver cómo es el mundo que la mayoría de ellos no conoce. Empieza a ver cómo es la gente en la ciudad, cómo es la gente en otros países, cómo es la gente en otras culturas. Y de pronto esa comunidad que estaba aislada se une al resto del mundo. Y el resto del mundo entra en esa comunidad a través de los medios de comunicación. Cosa que a algunas personas no les gusta, porque dicen, no, dejemos a las comunidades tranquilas, no les metamos internet ni nada. Pero resulta que el celular es fácil de manejar. Y es un aparato pequeño. No es la computadora, es el celular nada más. Pero a través del celular nosotros podemos inundar de celulares una comunidad que tenga, qué sé yo, 200 personas. Es fácil conseguir 100 y pico de celulares y darles a las personas adolescentes y adultos y ya, esa comunidad cambió para siempre, se quiera o no se quiera. Así que este sentido social de identidad también va a cambiar, también va a cambiar. Es necesario que veamos nosotros cómo es la gente en Japón, cómo es la gente en China, hasta donde podemos ver, porque los chinos tratan de ocultar su vida política, cómo es la gente en Rusia, cómo es la gente en países europeos, cómo es la gente en la India, cómo es la gente en el África. Ahora podemos tener visiones más directas de cómo son las diferentes culturas. Y eso hace que poco a poco tengamos alguna idea, alguna concepción y alguna reacción, sobre todo, a las diferentes culturas. Si por las dudas alguna persona nunca leyó acerca de otras culturas, ahora lo puede ver en Internet. Lo puede ver también, si quisiera verlo, lo puede ver en televisión también. Hace mucho tiempo que se vienen haciendo excelentes documentales sobre cuestiones culturales. Y bueno, se puede. Pero con el Internet es más fácil. Te agarras la computadora y buscas, o con tu celular buscas, diferentes formas de cultura, países, la historia de los países, la gente de esos países. Puedes ver fotos, y finalmente puedes hasta conectarte con algunas de esas personas. Y puedes intercambiar opiniones con personas de diferentes partes del mundo. Suficiente porque sepas inglés, por ejemplo. Si sabes inglés o francés, más inglés que francés, puedes de pronto conectarte con gente que está en cualquier parte del mundo porque el inglés se está considerando ya casi el idioma oficial del mundo. Y de pronto te conectas con gente que está lejos. En Japón casi todo el mundo habla inglés. En la India casi todo el mundo habla inglés. En la China también saben inglés. En Europa, la mayoría de los países europeos ya ha adoptado el inglés como un segundo idioma. Así que hasta en África, porque los ingleses han dominado muchos países. Entonces, primero los ingleses y después los norteamericanos
han hecho que el inglés se vaya posicionando como un idioma universal, digamos, un idioma que hable casi todo el mundo. Entonces, si sabes un poco de inglés y te conectas con personas de otros países que tienen otras posibilidades de comunicación, listo, ya el mundo se achica, como se suele decir. Antes se decía, el mundo es grande. Hay un libro que tiene como título El mundo es ancho y ajeno. He visto de la posibilidad de un campesino. Pero ahora el mundo cada vez es menos ancho y es menos ajeno. El mundo está ahí nomás, ¿no? Está ahí nomás. El año pasado me enteré, gracias a nuestro amigo que nos colabora en la materia, me enteré que algunas de mis clases que este amigo grabó, como estaban grabadas y pasaron en internet, estaban siendo conocidas en Colombia, y resulta que tengo alumnos en Colombia. Hay gente que sigue mis clases de psicología social, especialmente Social 2, en Colombia. Yo no lo sabía. Pero, bueno, el internet hace que todo lo que uno hace de pronto pueda ser conocido en otras partes y uno lo ignora. O uno puede conocer cosas que en otras partes se han hecho. Y el mundo se va reduciendo cada vez más, ¿se dan cuenta? Así que ahora ustedes me dicen, estamos en el tema de identidad. ¿Se puede cambiar la identidad a través del internet? No sé, chicos, no sé si se puede cambiar la identidad, pero me parece que si seguimos con esta onda que yo les estoy hablando, las identidades van a sufrir algunos cambios. O bien la gente va a perder su identidad original, por lo menos en una buena proporción, aunque no todo, o bien la gente se va a identificar con otro tipo de culturas y va a decir, caramba, esta cultura me gusta más, entonces voy a estar con esta cultura. Ustedes saben que hay mucha gente en Latinoamérica y en varias partes del mundo que se han identificado mucho con la cultura norteamericana. Entonces, no solamente aprenden inglés, sino que conocen muy bien a la música que se hace en Estados Unidos. Los rockeros aprenden bien inglés porque la música de rock de Inglaterra y de Estados Unidos ha sido apabullante, digamos, en todo el mundo moderno. Entonces, hay gente que ha aprendido inglés para escuchar música y entender qué es lo que dicen los cantantes musicales. A mí, por ejemplo, hay un cantante antiguo que ya no existe, ya murió hace tiempo, que se llamaba Johnny Mathis. Johnny Mathis era un cantante negro. Había otro que se llamaba Harry Belafonte, que es el anterior, pero que también cantaba muy bien, que venían desde el jazz hacia la música moderna. Y eran tipos con voces extraordinarias. Pero la cultura norteamericana, especialmente en Latinoamérica, nos ha invadido desde hace años, años. Yo me acuerdo, por ejemplo, que un tío del cual recuerdo muchas cosas buenas, le gustaba Bing Crosby, tipo que ustedes no creo que ni lo han escuchado mencionar. Pero era un cantante y actor de cine, mediano actor de cine, pero bueno, como era cantante aparecía en películas, y a él le gustaba mucho este actor cantante. Entonces la cultura norteamericana nos viene influenciando desde hace mucho tiempo. Pero fíjense, en los cines que había en Latinoamérica, hablemos de Cochabamba, a mí me ha gustado mucho el cine, he hecho programas de radio explicando cómo es el cine, he dado conferencias sobre cine, hemos hecho críticas de películas con Carlos Valderrama en la radio CBA, no, perdón, en la radio Cosmos y después yo en la CBA.
hemos hecho crítica de cine, hemos dado clases de cine, charlas sobre cine, conferencias sobre cine, análisis de películas. Y esto lo podíamos hacer porque en esa época llegaban películas de todas partes a Cochabamba. Habían diferentes salas de cine. Estas salas de cine traían películas europeas, latinoamericanas y también, obviamente, norteamericanas. Las películas norteamericanas o estadounidenses, como prefieran decirlo, es incómodo que Estados Unidos no tenga nombre. Estados Unidos de Norteamérica no significa nada. Pero bueno, estas películas yanquis estadounidenses llegaban, claro, pero también llegaban películas europeas y también llegaban películas latinoamericanas. Y de vez en cuando algunas películas orientales, de Japón o de la China o de la India. Entonces teníamos más variedad de cine como para poder tener una relativa cultura cinematográfica. Pero las salas de cine hoy en día están inundadas por cine puramente norteamericano. La mayoría de las películas son estúpidas. Aún las películas para niños me parecen bastante estúpidas. Y se ha caído un poco el espíritu de cine de la gente que le gustaba el cine y que podía ir a las salas de cine. Así que ahora la gente tiene que buscar en internet. Entonces buscamos en el celular o buscamos en nuestra computadora películas que nos interesan. Entonces buscamos sitios donde escoger películas europeas o películas orientales o películas latinoamericanas para ver, porque los cines de acá ya no dan esas películas. Así que las cosas han cambiado en parte para bien y en parte para mal, yo creo, pero bueno, son cambios. Pero los chicos de ahora, no sé si van a ser menos o más influenciados por Estados Unidos, pero sí, les repito, es importante aprender inglés. Yo no sé mucho, pero he tenido que aprender a la fuerza un poco. Pero es importante aprender inglés. Y eso que a mí no me gustaría, por ejemplo, esto ya lo he mencionado algunas veces, no me gustaría que obras literarias que nosotros las conocemos en castellano, de pronto hubiera que leerlas en inglés porque el inglés se transforma en el idioma dominante. Para entender por qué la gente que habla quechua o aymara se enoja tanto porque les impongan el castellano, hay que entender qué pasaría si a los que hablamos castellano nos imponen el inglés, o el francés o el alemán. ¿Cómo haríamos para traducir, digamos? Yo algunos les he dicho que la traducción de poemas o cuentos que yo conozco de Argentina, traducidos al inglés, me parecen horribles, o sea, porque estoy viendo que la traducción es imposible que transmita el espíritu de esos cuentos o de esos poemas. Ese espíritu que yo digo del cuento del poema solamente se entiende por una identificación cultural. Si no entiendes la cultura argentina, no vas a entender muchos cuentos y poemas argentinos, y mucho menos si están traducidos. Porque al estar traducidos, un poco como que tendrías que entender la cultura originaria de ese cuento, de ese poema. Porque si no, lo ves desde tu cultura y entonces no entiendes nada. Crees que entiendes, pero mentira, no entiendes. Por ejemplo, para leer el Quijote de Cervantes, tendrías que ubicarte bien en la España de esa época. Tendrías que ubicarte bien en la forma de hablar de aquella época, que no es la misma de ahora. Y si vas un poco más atrás, vamos a encontrar obras españolas antiguas, como también hay obras europeas antiguas, que no responden incluso a la misma psicología de hoy. Incluso por ahí hay palabras que antes tenían algún significado que ahora ya no lo tienen. Y uno necesitaría estudiar con mucho cuidado esas literaturas antes de meterse a leer nomás.
porque puedes malentender palabras que tenían un significado antes y la palabra a lo mejor existe todavía, pero con otro significado totalmente diferente. Entonces, puedes malentender la literatura antigua si no conoces el idioma que se estaba utilizando en esa época. ¿Cuál es el español de la época de Cervantes o anterior? Que bueno, Cervantes está en lo que se llamó el siglo de oro de España, de la literatura española, donde hubo muy buena prosa, muy buena poesía, pero a ver, necesitaríamos meternos bien en cómo era la cultura de esa época, cómo era el idioma español en esa época, qué significaban las palabras que se usaban en esa época, cuál era la implicancia de utilizar unas palabras, utilizar otras. Si no, no entendemos el Quijote, si no, no entendemos la cultura de esa época, no entendemos esa literatura. Creemos que entendemos, hemos entendido más o menos el argumento, pero no entendemos el porqué de esos diálogos. Pueden haber sutilezas que se nos pasan. Y mucho más si esto está traducido. Por eso las obras de Shakespeare, por ejemplo, cuando se traducen al castellano, el traductor tiene que ir explicando cada vez de qué se trata esas frases, de qué se trata la cultura de la época. Shakespeare era contemporáneo de Cervantes, por si las dudas, y yo pienso que Shakespeare no existió nunca, además. Pero eso es otra discusión literaria, ¿sí? Creo que Shakespeare era un vivo al cual le pagaban para que él ponga su nombre, y varios nobles ingleses escribían obras y se pusieron de acuerdo para hacer más o menos las obras se pusieron de acuerdo para hacer obras más o menos con el mismo estilo, para que parezcan obras hechas por una misma persona, y le pidieron a un tipito que se llamaba Shakespeare que le pusiera el nombre de él, porque es imposible que haya un solo Shakespeare que haya escrito todas las obras que escribió. Es imposible, no puede ser, porque además hay diferencias de estilo, hay muchas cosas raras ahí. Pero bueno, no importa eso, lo que importa es que cada época tiene una cultura específica, la cultura cambia con las épocas, el significado de las palabras cambia con las épocas, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en una época donde todo vuelve a cambiar, pero el cambio de ahora es significativo en dos aspectos. Un aspecto es que tenemos más comunicación con todas las personas del mundo. Dos, los norteamericanos están queriendo ahora aprovechar las redes sociales para imponer el inglés. Fíjense que incluso por todas partes te ofrecen cursos de inglés. Está inundado de cursos de inglés por todos lados. ¿Y por qué no hay cursos de quechua por todos lados? ¿Por qué no hay cursos de castellano en todos lados? ¿Por qué? Por una razón de peso político, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo un problema. Recuerden que estamos hablando del tema de identidad. Ahí yo veo un problema. ¿Podrán todas las redes sociales actuales, utilizadas por un país muy fuerte como Estados Unidos, intentar cambiar la cultura de las personas? ¿Se podrá? ¿Será que Estados Unidos logra lo que no logró hasta ahora? Imponer en todo el mundo no solamente el idioma inglés, sino la forma de pensar de Estados Unidos. Es posible, es posible. Sería una especie de invasión cultural, en parte asumida y en parte no asumida. Por eso yo estoy de acuerdo con las batallas culturales que hay que dar todavía. Latinoamérica no puede permitir que sus culturas sean arrasadas por la cultura unívoca de Estados Unidos, digamos, ¿no? Hay que pelearla
de alguna manera. Fíjese que Estados Unidos le ganó a Europa. Claro que Estados Unidos tiene la fortuna, digamos así, de que a pesar de que ellos se separaron de Inglaterra, pero Inglaterra siguió siendo un imperio durante mucho tiempo. Inglaterra estuvo mucho tiempo en la India, hasta que Mahatma Gandhi hizo una revolución y salieron de ahí los ingleses. Pero ya querían salir de ahí, no les importaba seguir mucho ahí. ¿Pero eso qué significó? Que mucha gente en la India sabe inglés por la presencia durante muchos años de los ingleses en la India, también en algunos pueblos de África. Es decir, que ya los ingleses estaban dominando el mundo. Por lo tanto, los norteamericanos ahí ya tienen un problema menos. Hay mucha gente que ya sabía inglés porque fueron influenciadas por Inglaterra. Entonces los yanquis ya tienen ahí una cuestión básica. Hay mucha gente en muchas partes del mundo, muchos pueblos que ya saben inglés. Entonces sobre eso ellos quieren dominar más el mundo a nivel cultural, con películas, con música. Fíjense que las películas son caras, ¿eh? Es muy caro hacer una buena película. Si se fijan, por ejemplo, al final, si usted tiene la paciencia de ver la parte final de una película, toda la gente que ha trabajado en una película, técnicos, músicos, toda la gente que ha trabajado ahí, es mucha gente la que ha trabajado ahí. Entonces, las películas son caras. Por lo tanto, solamente los norteamericanos que viven en un mundo de puro negocio pueden darse el lujo de hacer muchas películas por mes porque tienen dinero como para gastar en películas. Ojo, el país que más películas ha producido en los últimos años es la India. La India se vio de pronto con una parte de la India está formada por empresarios que les ha ido muy bien en muchas cuestiones y han decidido lanzar el cine de la India al mundo. Aquí no llegan, pero hay miles de películas de la India. Producen películas de la misma manera que Estados Unidos producía en los años 50, 60. En aquella época Estados Unidos producía casi más películas que ahora, porque era una industria. Se dieron cuenta que era una industria que podía dar dinero. Invertías un cierto dinero y obtenías mucho más, porque tenías además buenos capitales y buenas formas de distribución. Hoy en día esto ya está un poco, digamos, más discutido, pero indudablemente los norteamericanos tienen todavía el poder sobre los medios de comunicación. Y no hay nada más grave que un país que quiere ser líder del mundo obtenga justamente el control de las comunicaciones de hoy. Las comunicaciones de hoy no son solamente la radio, ni siquiera la televisión. Es el Internet y esa comunicación es tremenda porque va a todos lados. ¿Puede Estados Unidos dar una última batalla para imponer su identidad cultural a la mayoría de los pueblos de la Tierra? ¿Terminaremos todos hablando inglés y pensando como norteamericanos? Ya hay dos cosas que sí, tres cosas. Primero, mucha gente en Latinoamérica sabe inglés. ¿Por qué? Por un asunto muy sencillo, lo enseñan en los colegios. En los colegios norteamericanos no enseñan castellano, pero en los colegios de habla castellana sí se enseña inglés. ¿No es cierto? En toda Latinoamérica se enseña inglés. En Inglaterra o en Estados Unidos no se enseña español. No es obligatorio. Pero en nuestros colegios latinoamericanos tenemos que pasar clases de inglés y de francés. Y como en mi colegio de latín, además. Inglés, francés y latín. Así a la mala. Como una materia más así obligatoria. ¿Por qué tengo que aprender inglés? ¿Para qué? Si me dicen, mira, culturalmente te conviene por esto y esto y esto y esto. Ah, bueno. Pero si no fuera por eso, ¿por qué tengo que aprender inglés? ¿Por qué el inglés tiene que ser obligatorio? Porque Estados Unidos, como discípulo de Inglaterra,
ha llegado a ser el país más poderoso económicamente y políticamente. Y entonces da una influencia en el resto del mundo, especialmente a través del idioma. Así que por eso, Chango, tienes que aprender inglés, porque si no vas a quedar fuera de todos los circuitos comerciales, artísticos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una forma en que podemos discutir el problema de la cultura, ¿no es cierto? La identidad cultural se puede perder. En gran parte creo que sí, y creo que Estados Unidos ha logrado que en Latinoamérica una gran parte de la población hable inglés, piense en inglés y le guste todas las cosas que vienen de Estados Unidos. No necesariamente Inglaterra, como hubiera sido antes, pero sí de Estados Unidos. Incluso gente que sabe mucho de literatura norteamericana, leen a los autores norteamericanos. Para mí los autores norteamericanos fueron buenos hasta la década del 60, digamos, 70, por ahí, pero ya no más. Pero hay gente que sigue con la idea de que hay que leer a los autores norteamericanos. Es un problema, digamos, ¿no? Yo prefiero leer a los autores latinoamericanos, que de los años 60 se inició toda una nueva etapa de la literatura latinoamericana. Y todavía estoy leyendo con más agrado literatura latinoamericana. La literatura norteamericana para mí murió en los años 60, 70. No es que no hayan cosas buenas, las hay, pero yo prefiero leer literatura latinoamericana. Y la literatura europea ya no me interesa mucho, la verdad. O sea, para mí la literatura europea, digamos que parecía a la norteamericana hasta los años 60, tuvo muy buen impulso y fue decayendo poco a poco. Y hay literatura muy buena en Estados Unidos, en Europa, obviamente, pero también hay literatura buena en Japón, en la China. En todas partes hay buena literatura. ¿Por qué voy a seguir leyendo solamente literatura europea? Y además, cuando hablamos de literatura europea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, aunque sea por traducciones, de literatura inglesa, francesa, alemana. Son las tres grandes literaturas que siempre se leen. Y bueno, pero yo soy latinoamericano, puedo leer literatura española. ¿Por qué no? Hay buenos autores de literatura española. Y también literatura italiana, que está cerca del castellano y se puede entender mejor. ¿Por qué no? O literatura portuguesa. Hay una buena literatura portuguesa. Es más, si hablamos de literatura en portugués, tenemos que hablar de muy buenos autores en Brasil. En Brasil que se habla portugués y hay muy buenos autores ahí. Y mucha gente se olvida de que hay un lugar llamado Brasil donde hay una cultura muy interesante. Y el idioma portugués no es tan difícil. Entonces, ¿por qué tenemos que meternos la idea de que solamente lo que se hace en Estados Unidos es lo importante? Esto es interesante pensarlo, chicos. Hay que pensar hasta qué punto nosotros nos estamos identificando con valores que no son los nuestros. ¿Hasta qué punto nos estamos identificando con valores que tienen que ver con Estados Unidos? Yo les digo, cuando yo era chico, la influencia de Estados Unidos en la Argentina era tan grande a través del cine y de las historietas, que nosotros pensábamos en estos términos. Entonces, jugábamos a ser cowboys que luchaban contra los indios. Entonces, algunos chicos aceptaban ser indios, otros aceptaban ser cowboys. Los que manejaban revólver, el clásico vaquero norteamericano, el que andaba siempre a caballo y tenía buena puntería con el revólver y mataba a los indios, que eran los malos. Había que ver en los juegos infantiles quién quería ser indio y quién no, digamos, para aceptar, para imitar las películas que veíamos. Y algunos aprendimos a hacer arcos y flechas, era lindo saber hacer arcos y flechas. Vendían también arcos y flechas, vendían como juguetes para niños, revólveres, rifles.
Cuando yo aprendí que no existían los Reyes Magos, mi papá me dijo, mira, dejémonos de joder, los Reyes Magos no existen, somos los papás los que ponemos... Bueno, me explicó toda la joda esta. Y me dice, ¿qué querés que te compre? Entonces lo llevé a un lugar donde yo había visto un revólver de juguete, por supuesto, un revólver de plástico que lanzaba balas de plástico. Y las balas se parecían mucho a las balas reales. Y me compró eso. Eso fue mi regalo de Reyes. Un revólver que lanzaba balas de plástico. Pero era la idea, y los papás compraban, ¿no? Era la idea norteamericana de las películas policiales o las películas del oeste. Y muchos chicos en la Argentina creíamos, esto es lo más interesante, escuchen bien esto porque es bien interesante, creíamos que los indios ya no existían. Creían que todas esas guerras entre blancos e indios en Estados Unidos, los indios ya habían desaparecido, no existían en ninguna parte del mundo los indios, no habían. Desaparecieron en Argentina, desaparecieron en Estados Unidos, desaparecieron de todo el planeta, no había indios. Entonces cuando ya fui grande y me enteré que el concepto de indigenismo no había desaparecido, ni mucho menos, porque la gente indígena estaba a lo largo de toda América, ahí empecé a reconsiderar todo lo que nos habían dicho, lo que habíamos visto en películas, toda esa cultura norteamericana que nos habían impuesto. Empecé a reconsiderar un montón de cosas. Así que la posibilidad de que nos cambien la identidad está muy cercana, está muy cercana. No creo que cambiemos totalmente identidad, pero pueden haber influencias culturales muy fuertes que pueden hacer variar un poco nuestro sentido de la identidad. No cambiar totalmente, nadie cambia totalmente su identidad. Yo no voy a cambiar nunca totalmente mi identidad argentina. Pero esa identidad argentina, pónganse a pensar, ¿qué significa? ¿Quién ha creado la identidad argentina? La crearon aquellos que crearon la Argentina. Pero cuando uno estudia la historia política, se encuentra con cosas muy poco ortodoxas, tal como nos explicaban antes. Se encuentra con cosas que son casuales, otras cosas intencionales, todo un manejo político. Y ahí uno se da cuenta, o si no se hubiera dado cuenta antes, que todo lo que vemos es artificial. Todo, 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 absolutamente todo lo que vemos es artificial. La cultura es artificial. Se hace a través de lo que algunos países logran hacer y esos países influyen en otros. Entonces hay guerras, a través de una guerra se trata de que se imponga una cultura sobre otra, ¿no es cierto? La Iglesia Católica quiso imponer el idioma latín en muchos lugares, ya por influencia de los romanos, del Imperio Romano. En fin, hay luchas que tratan de imponer a la fuerza una cultura, un idioma, una estructura religiosa, una creencia política. Todo esto es fabricado, hecho. Y nuestros países son fabricados. ¿Qué es Bolivia? ¿A quién se le ocurre que hay un país llamado Bolivia? A Bolívar y a los tipos que en ese entonces sacaron a los españoles de acá y dijeron, haremos un nuevo país. Fíjense que no había necesidad de poner un nombre nuevo a esto. Esto podría haber seguido siendo el Alto Perú, ¿por qué no? Perú, Alto Perú y Bajo Perú, se acabó. O de una vez por todas, Perú nada más. Volver otra vez al Perú. Porque Perú es un nombre que tenían ya los antiguos habitantes de estos lugares. Gente influenciada por los quechos y ellos decían que esto se llamaba Perú. Es un nombre originario. En cambio, Bolívar se presta para que su nombre aparezca como Bolivia. Es una cuestión totalmente artificial. Argentina. ¿Qué significa Argentina? Argentum significa plata. Río de la Plata, Argentina. Son palabras que evocan la plata. ¿Tenemos plata en Argentina? No, nadie tiene plata en Argentina. ¿Hay minas de plata en la Argentina?
creo que muy pocos. La plata estaba en Potosí. Para llegar a Potosí se podía ir desde muchos lugares, pero especialmente es toda la gente que, llegando al río de la Plata, atravesó más allá y llegó hasta lo que ahora se llama Bolivia. Llegó hasta Potosí, y ahí efectivamente encontraron plata, minas de plata, y encontraron oro, ¿sí? El oro especialmente lo encontraron en México, la plata especialmente en Potosí. Pero aquí encontraron también, en toda América encontraron oro y plata. Y eso se lo llevaron a Europa y con eso Europa se desarrolló comercialmente. Porque las monedas de oro y plata no se podían fácilmente duplicar o falsificar. Así que tener monedas no falsificables era importantísimo. Y eso hizo crecer de nuevo el comercio y después la industria. Es decir, Europa se hizo comercialmente importantísima gracias a la aparición de las monedas de oro y plata. Y varias cosas que fueron sucediendo en consecuencia hicieron que Europa fuera ya un continente mejor que otros continentes. Se desarrolló comercialmente, poco a poco se fue desarrollando culturalmente, políticamente, y empezó a invadir el resto del mundo. Por lo tanto, la economía tiene muchísima importancia, eso lo dijo Marx, y hay cuestiones en la economía que cambian el ritmo del mundo. El haber encontrado en América oro y plata fue fundamental para que creciera Europa. Europa no hubiera sido la Europa que nosotros hemos conocido si no hubieran conseguido oro y plata de América. Y América quedó pobre y Europa quedó rica. Los europeos no solamente conquistaron esto que se llama América, sino que le sacaron todo el oro y la plata, y con el oro y la plata los europeos empezaron a crecer en comercio y después en industrias. Y todo ese comercio y esa industria pasó después a Estados Unidos. Y los norteamericanos fueron mucho más consecuentes con lo que habían aprendido del impulso europeo y también hicieron industrias. En cambio, en Latinoamérica ha sido una desgracia todo. La historia latinoamericana explica la pobreza en la cual vivimos todavía. Entonces, todas estas cosas tienen importancia, chicos. Por lo tanto, estamos estudiando de qué manera el Internet, de qué manera las redes sociales influyen sobre todo lo que veníamos viendo. ¿Influye sobre la vida cotidiana? Sí. ¿Influye sobre los conflictos? Sí. ¿Influye sobre la identidad? Sí. Sí. Por lo tanto, el asunto de las redes sociales no es tan inocente como ustedes a lo mejor lo ven. Mucha gente lo ve como un asunto tecnológico, como una novedad bonita, que nos ayuda en esto, esto y esto, y que nos permite entretenernos en esto, esto y esto. No, no, cuidado. Cuidado. Detrás de esto pueden haber grandes intereses que a lo mejor van a lograr borrar culturas. Entonces hay que utilizar el Internet contra aquellos que lo utilizan políticamente. Nosotros tenemos que utilizar el Internet para, a través del Internet, fortificar nuestras culturas autóctonas y que no nos invadan y que no podamos nosotros después pensar de una manera extraña. Yo he estado de acuerdo durante mucho tiempo que debería haber una cultura mundial, ya no una cultura de estas que hacen producir guerras, ¿no es cierto? A ver cuál cultura es mejor, qué país es mejor, qué política es mejor. No, no. Eso es lo que hay que evitar. O sea, no quisiera yo, de todas maneras, que haya una cultura que se proponga como la cultura superior. Tal vez entre todos los países podemos ir creando una cultura común, pero no una cultura que esté políticamente dirigida. A lo mejor no queda otra, pero tal como se ven las cosas, parece que el idioma inglés y Estados Unidos como potencia parecen todavía seguir ese curso. Ahora, no sé si los chinos en algún momento determinado
se desparramarán por todo el mundo, ahora ya son una potencia económica también, y tratarán ellos de meternos una cultura china. Ojalá que no, aunque veo que los chinos están bastante occidentalizados también. Pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero las redes sociales pueden hacer estos procesos políticos más rápidos. Si antes costaba siglos o después años en influenciar culturalmente un país o a varios países, ahora ya va a ser cada vez más rápido. Y sin darnos cuenta vamos a estar influenciados culturalmente por Estados Unidos o por algún grupo de capitalistas que está tratando de manejar incluso los estereotipos culturales para poder manejar a la población. Hay que cuidarse de eso y hay que analizar eso. Bien, esto es todo por ahora, chicos. Estamos viendo las redes sociales y de qué manera estas redes influyen sobre todo lo que hemos venido viendo, sobre vida cotidiana, sobre identidad, sobre conflictos. Todo está cambiando ahora. Hay que revisar todo lo que hemos dicho a partir de las redes culturales, de las redes sociales. ¿Listo? Chao, chicos. Nos vemos.